Saludos y bienvenidos a Mangas Verdes. Aquí estamos ya en medio del verano. Hemos comenzado nuestro programa de hoy con el traje de baño puesto y la toalla encima de la mesa. Lástima de piscina que no tenemos a mano, pero bueno, en cuanto terminemos nos metemos aunque sea ahí en el lavabo a refrescarnos un poco porque la calor ha llegado. David Alonso se encarga hoy del control de sonido de un programa. En el nombre de toda la redacción nos saluda Pedro Pablo May. Este espacio sobre medio ambiente, naturaleza y todo lo que tiene que ver con reciclaje, con biodiversidad, con agua, que ponemos en marcha ya gracias a Cygnus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en cygnus.es. Mangas Verdes, que comienza en nuestro último programa de la temporada de este curso, y que lo hace, además, pues ya toca hablar de especies exóticas invasoras. Catálogo de invasoras, un espacio dedicado a las especies exóticas invasoras a partir de los trabajos desarrollados por Life Invasacua para aumentar la conciencia sobre este creciente problema en los ecosistemas acuáticos de la península ibérica. Invasacua es un proyecto financiado por el programa LIFE, con participación de socios españoles y portugueses para apoyar la comunicación, gestión y difusión de información sobre una de las mayores amenazas actuales en relación con la extinción de especies en todo el planeta. Pues con hasta 2,5 metros de longitud y más de 100 kilos de peso, el Silurus glanis, más conocido como siluro, es una de las más voraces especies exóticas invasoras en los ríos españoles, pero es poco exigente con la calidad del agua, por eso está aquí en su salsa, porque tenemos tantos problemas además con la calidad del agua de los ríos. Llegó de Centro Europa a la península ibérica en los decenios de los años 70 y llegó para quedarse. Es un pez prolífico, es un pez longevo, puede vivir hasta 25 años y poner, ojo, hasta 30.000 huevos en cada ciclo reproductor, y constituye un auténtico desafío económico y sobre todo ecológico a gran escala en más de 16 países fuera de su área de distribución natural. Nuestro país es uno de ellos. Fue el hombre, como siempre, quien metió la pata y lo introdujo como especie de interés para la pesca recreativa en ríos y embalses. En el caso de España, pues en la cuenca del Ebro. Desde allí se dispersó por la del Duero, el Tajo, el Júcar, y hoy está incluido en nuestro catálogo de especies invasoras del Ministerio para la Transición Ecológica. Oportunista, voraz, agresivo, con ejemplares, los jóvenes sobre todo, que devoran el plancton de la columna de agua. En su fase adulta consumen peces, anfibios, mamíferos, incluso aves acuáticas. Y ojo con poner los pies dentro del agua, porque me da la impresión de que te pueden pegar un mordisco en un momento dado al dedo. Bueno, esto estoy exagerando un poco, pero es un pez verdaderamente voraz. Prefiere aguas lentas, turbias, con fondos profundos y blandos, como las zonas embalsadas, que soportan una densidad asombrosa de estos ejemplares. Por ejemplo, el embalse de Belver, en Portugal, también en la península ibérica, se calcula que puede haber hasta 3.000 ejemplares, 2 por metro, por cada metro de río. Eso es, al menos son los cálculos que hacía Felipe Ribeiro, que es investigador de la Universidad de Lisboa y que participa en un proyecto impulsado por el Centro de las Ciencias del Mar y el Medio Ambiente portugués para estudiar esa población de siluros en el último tramo embalsado del Tajo y contribuir a la elaboración de un plan para su control. La introducción del siluro en ríos y embalses lleva asociada la suelta de otros peces invasores que le sirven de alimento, como alburnos o percasoles, lo que multiplica todavía más el impacto negativo sobre el ecosistema y su equilibrio. Estas especies contribuyen asimismo a la entrada de patógenos no nativos de los que son portadores y causan un impacto socioeconómico porque predan sobre especies autóctonas de interés para la pesca. Así que hoy tenemos en el objetivo al siluro y, bueno, la lucha que hay para intentar erradicarlo o por lo menos controlarlo dentro de nuestros ríos en la península ibérica. Invasacua está financiado por el programa LIFE de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Murcia. Cuenta con la participación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Museo de Ciencias Naturales CSIC, la Sociedad Ibérica de Ictiología, las Universidades de Santiago de Compostela, Navarra y Évora, la Asociación Portuguesa de Educación Ambiental y EFE Verde de la agencia EFE.
Y estamos en marcha también con el segundo certamen de fotografía de naturaleza y ecoturismo Naturfil. Está abierto ya el plazo de admisión de fotografías para este concurso, del cual ya hablamos en nuestra temporada pasada, en nuestro programa, pero vamos a ver qué tal resultado dio en aquel momento y qué tal resultado se espera para este año. Hablamos con Carlos Sánchez, que es precisamente el director de Naturfil. Carlos, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal fue el año pasado, al final, la participación y todo? Bueno, pues el año pasado, teniendo en cuenta que fue la primera edición, quedamos bastante satisfechos. Hubo una participación de en torno a 80 o 90 fotógrafos, con más o menos unas 600 obras presentadas, por lo cual, bueno, pues es un número importante, la verdad. ¿Y quién ganó, por cierto? Pues ganó una fotografía de un fotógrafo de Palencia, de Juan Pixeleta, donde se mostraba una aldea iluminada en la noche, en medio semipenumbra, y la tituló Aldeas en el cielo, creo, porque realmente la noche le daba la sensación de estar suspendida un poco la aldea de montaña en el cielo. Una fotografía muy bonita. Sabes que también damos bastante en todas las categorías que hay, pues damos bastante importancia también a la fotografía de paisaje y lo que es todo lo que tiene que ver con el mundo rural y el ecoturismo. Ajá. Dentro de la convocatoria de este año hay distintas categorías también. ¿Hay la posibilidad de presentar fotos de tipos diferentes o cómo funciona? Sí. De hecho, tenemos, pues prácticamente son las mismas categorías que el año pasado, que te la puedo decir, son paisaje ibérico, paisaje castellano y leonés. Hay una específica de la montaña palentina, o sea, hacemos 3 subcategorías de paisaje, lo cual le damos importancia. Hemos agrupado en una sola categoría lo que es fotografía de fauna ibérica, que el año pasado lo teníamos dividido entre aves y el resto de fauna. Seguimos incidiendo en la categoría del mundo de las plantas, que también es muy interesante. El año pasado presentaron fotografías pues muy bonitas y luego lo que sí es novedad este año es que incorporamos la categoría de fotografía de astronómica. Uh-huh. Y esto va un poco en relación a un poco pues también lo que está en boga, que es el astroturismo, ¿no? Y este año lo vamos a presentar. La verdad es que dentro del programa de actividades que tuvimos el año pasado, todas las actividades que hicimos por la noche de astroturismo tuvieron muchísimo éxito, con muchísima participación. De hecho, creo que en una de las noches llegamos a tener hasta 170 participantes. Así que, bueno, pues hemos incorporado una categoría de fotografía del cielo. Pues eso es muy interesante. Yo en alguna casa rural que he estado tenían incluso telescopio por la noche. Una de las actividades que ofrecían era ese. Y lo bueno precisamente porque, claro, al estar en medio del campo, no tienes la contaminación lumínica que hay en cualquier ciudad y se veían cosas extraordinarias desde allí. Claro, exacto. Es que además tenemos estos parajes que tenemos por aquí tan desolados para bien, para sí. muchas cosas. Hay que aprovechar las circunstancias. Hay que aprovechar las circunstancias y para la observación del cielo oscuro, que se llama, y pues es muy placentero. Si es en verano con estas noches de buena temperatura, pues mucho más también. Y si luego tienes un guía que te explique, o sea, el nombre de todas las estrellas, un poco la mitología y tal, pues la verdad es que la gente se queda fascinada, es una maravilla. Y luego también está muy al día, porque también lo tendremos en Naturfil, a la Fundación Starlight, que es la que, digamos, certifica un poco los cielos oscuros de determinadas zonas. O sea que este año el tema del turismo astronómico lo vamos a dar un empujón bastante interesante. Uh-huh. Los premios. Hay premios muy curiosos, como ese viaje al Parque Nacional de Orango, en Guinea-Bissau. Cuéntanos. Sí. Mira, hemos sustituido, el año pasado teníamos un premio, en el primer premio absoluto, digamos, de todas las categorías, teníamos un premio en metálico y luego un material, ¿no? El material, este año sí seguimos un poco con las mismas marcas. Los 3 primeros grandes premios los patrocina Olympus, y también tenemos para los 3 primeros premios un fin de semana en la red de paradores nacionales de nuestro país.
pero hemos sustituido el primer premio en metálico. Nos parecía más interesante, también un poco más en línea con la filosofía de la feria, por un viaje al Parque Nacional de Orango, en Guinea-Bissau, a visitar pues un hotel rural donde están practicando el turismo sostenible. Lo lleva además una fundación de Madrid, la Fundación CB Habitat. Y bueno, es un sitio donde se pueden ver prácticamente los únicos hipopótamos que se ven en agua marina. Yo creo que es como mucho más interesante. Bueno, a todo el mundo nos gusta el dinero, ¿no? Pero siempre un cheque en metálico pues también llama la atención. Pero nos gusta más este tipo de premios, primero por apoyar el propio proyecto en sí, ya poniéndole, dando visualización y también comprando los viajes, que el repartir el dinero metálico. Entonces, yo pienso que va a tener bastante éxito esta decisión. Hombre, la verdad es que desde luego así te garantizas un poco que la gente que participe también sea gente que está interesada en el tema del medio ambiente, ¿no? Pues sí, porque en este tema de los concursos también luego hay un determinado grupo de gente que solo va simplemente a caza premios, ¿no? Sí, por eso. Intentamos ir un poquito más allá, realmente la feria lo que quiere promocionar, lo que quiere dar a conocer y lo que quiere ayudar es al turismo sostenible de todas las zonas rurales, y bueno, pues esto es una gotita de agua más para, en este caso, en un país fuera, en Guinea, pues conocer este proyecto que creo que está muy interesante. ¿Hasta cuándo se puede uno presentar? Pues mira, está el plazo abierto ya en la propia página web, se pueden subir las fotografías y estamos abiertos hasta el 1 de septiembre. Uh-huh. Hasta el 1 de septiembre hay tiempo para subir todo tipo de ver las categorías, están las bases colgadas en la página web, en naturfil.es, como siempre. Ahí se pueden ver también con detalle los premios y las categorías y como digo, desde la propia página web se suben las imágenes. De acuerdo, gracias. Pues estamos pendientes y voy a ver si consigo sacar alguna foto interesante que pueda presentar, Carlos. Que vaya todo bien. Hay que probar. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. La naturaleza también es divertida, con Mangas Verdes. Circ Rural 4.0, una iniciativa impulsada por el Programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Circ Rural 4.0 es un proyecto de cooperación transnacional desarrollado para convertir las estaciones depuradoras de agua residual, pequeñas y medianas, en zonas rurales de España, Portugal y Francia, en instalaciones orientadas a la recuperación de recursos. El primer simposio sobre conservación de ecosistemas fontinales, que se ha celebrado en la primera quincena de este mes en Barcelona, ha reclamado la protección de manera jurídica de las fuentes naturales y manantiales del país. Un encuentro que ha reunido a científicos, administraciones públicas, instituciones y tercer sector y que buscaba construir una alianza para preservar los ambientes naturales más ricos en vida biológica de los ecosistemas mediterráneos, según afirmaban. Esta primera edición tiene el objetivo de aportar soluciones y medidas urgentes a los principales problemas que amenazan las fuentes y manantiales mediterráneos, que son, mira qué sorpresa, el cambio climático, la sobreexplotación y la vulnerabilidad física y jurídica. Eso es al menos lo que explicaba el director de este simposio, Guillermo García, que buscaba concienciar a líderes políticos, sobre todo, también a administraciones públicas, a empresas privadas y a sociedad civil de la importancia de proteger esas fuentes y manantiales naturales ante los problemas, las amenazas, incluso de destrucción directa. La directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia Castañeda, que también participaba allí, ha destacado la importancia de proteger las fuentes naturales desde políticas contra el cambio climático y ha añadido que esa amenaza de pérdida de biodiversidad y la del propio cambio son dos grandes retos de la humanidad. Los escenarios más probables para el Mediterráneo occidental en los próximos años y para la península ibérica son los que tendrá que enfrentar también los expertos en este asunto, analizando su impacto sobre el ciclo del agua y las fuentes y manantiales naturales. Por cierto, este simposio aprovechó para rendir homenaje al recientemente fallecido Eduard Punset con la participación de su equipo del programa Redes.
CIRC Rural 4.0 es una iniciativa impulsada por el programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. CIRC Rural 4.0 propone una transformación radical del tratamiento del agua residual en zonas rurales acorde con una nueva concepción de la depuración, fundamentada en el uso eficiente de recursos. ¡Hombre! ¿Qué haces aquí? Cambiando los neumáticos del coche. Por cierto, ¿qué harán con todos esos neumáticos usados? Carreteras, pistas deportivas, suelos para parques infantiles, porque Signus gestiona los neumáticos usados para darles una nueva oportunidad llena de vida. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es. Y hoy hablamos también de un premio que se ha llevado el Hospital Fraternidad Muprespa Obana de Madrid. Ha recibido el certificado, bueno, más que un premio, un certificado, pero yo lo interpreto casi como un galardón. Es el certificado LEDHealth Platino, la máxima certificación que acredita la excelencia ambiental en construcción y sostenibilidad. Es el primer hospital español que tiene un reconocimiento de este tipo. Pedro Herrera es el subdirector general de Sistemas de Información y Servicios de Fraternidad Muprespa Habana. Le tenemos hoy en el programa. Pedro, buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Bueno, un premio que solamente comparte este hospital con otros 3 centros hospitalarios del mundo. ¿Cuáles son los otros? ¿Son americanos o de dónde son? Bueno, pues los otros 3, uno está en Estambul, otro está en Taiwán, el tercero está en Austin, Texas, y el cuarto somos nosotros, en Madrid, en el Paseo de La Habana. Y es un premio, bueno, insisto, y es que te gusta llamarle premio, pero es un reconocimiento muy difícil de conseguir. Bueno, es un certificado, se llama Certificado LEED, que significa Leadership in Energy and Environmental Design. Lo concede una organización americana que se llama US Green Building Council y que determina la forma en que se diseñan y construyen los edificios desde un punto de vista medioambiental. Este certificado, la verdad es que es bastante extendido en el mundo. Hay 56.000 edificios que ya que contienen este certificado. Es cierto que para un hospital es más complicado de obtener porque las características de consumo energético de un hospital, de exigencias de confort para los pacientes, familiares, profesionales, en temas como la climatización, el ruido, la ventilación, la iluminación, pues son ciertamente complejos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de créditos que se van obteniendo durante un proceso de diseño y construcción del edificio, y si se obtienen más de 80 concretamente, se obtiene la certificación en su categoría platino. Entonces, solamente 4 hospitales en el mundo lo han obtenido, y uno de ellos es el nuestro. Hay distintas categorías, ¿no? Según las características que se reúnen en el edificio. Sí, hay sobre un máximo de 110 créditos, por encima de 40 obtienes el certificado, por encima del 50 el plata, por encima de 60 el oro y más de 80 puntos o créditos el platino. Evidentemente los primeros créditos no son complicados de conseguir, siguiendo la legislación europea española en temas de respeto al medio ambiente y construcción, código técnico de la edificación, se pueden ir consiguiendo, pero luego ya conforme va subiendo en exigencia se hace más complejo tener esos créditos y conseguir el certificado. Ajá. Dentro de las características que se piden, tendrá que ver con la eficiencia energética, ¿no? Entre otras cosas. Sí, hay varios dominios o ámbitos en los que el edificio tiene que demostrar ser excelente. Uno de ellos es el desarrollo sostenible de la parcela sobre la que se asienta el edificio, el uso de energías renovables. Tiene que ser un edificio muy, muy eficiente en el consumo energético, también en eficiencia demostrada en el consumo del agua, selección de materiales regionales no contaminantes, gestión de los residuos durante la fase de la obra. Y bueno, al final son varios aspectos que cubren prácticamente toda la fase de diseño y construcción. Bueno, el tema de un hospital, lo de los residuos es especialmente complicado. Sí, bueno, aquí se refiere más bien a los residuos generados durante la obra construcción del hospital. Luego tenemos ya, aparte durante la propia operación del hospital, todo un esquema de gestión de residuos para los diferentes tipos y niveles. Y también, obviamente, tenemos en otra serie de centros de Fraternidad Muprespa implantada la certificación ISO 14001, que uno de los puntos en los que más se ciñe es en la adecuada gestión de residuos y la minimización de los mismos. Bueno, este edificio se construyó recientemente, ¿no? Tengo entendido que entró en vigor, o sea, que entró en funcionamiento en abril. Sí,
El edificio arrancamos la construcción en enero del 2016, tuvimos la autorización del Ministerio de Trabajo, nosotros somos una mutua colaboradora con la Seguridad Social, por lo tanto los edificios que construimos, con que nos dotamos, son realmente parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Como decía, la obra arrancó en el 2016 y ha durado hasta octubre del 2018. A partir de ese mes arrancamos con la fase de dotación de equipamiento mobiliario, equipamiento médico sobre todo, y en el 2019, en el mes de marzo, arrancamos con consultas y un mes más tarde con urgencias, cirugías y hospitalización. Creo que este es un punto interesante, el demostrar que realmente se puede trabajar por el medio ambiente en la construcción lo que ya está construido pues es complicado, ¿no? Aprovecharlo, la eficiencia energética y, bueno, recuperarlo de alguna manera, porque las características de construcción antiguas no son las modernas, pero este es un buen ejemplo, sobre todo además siendo un edificio de estas características, de que se puede realmente trabajar por el medio ambiente, y yo no sé si ha tenido un coste más elevado de lo que podría ser para un hospital normal el hecho de poner estas medidas. Absolutamente de acuerdo. O sea, cualquier edificio que se diseñe y que se proyecte hoy en día debe cumplir con una serie de requisitos medioambientales que para nosotros son obligatorios, ¿no? Y que tienen que ir más allá del Código Técnico de Edificación, que por cierto estamos ya prácticamente esperando que se promulgue el siguiente, ¿no? En cuanto al coste de la construcción, pues efectivamente hay un pequeño sobrecoste que tienes por la instalación de máquinas de muy alta eficiencia energética, por la implantación de aljibes adicionales que permitan una reutilización de aguas pluviales, por ejemplo, por la instalación de paneles fotovoltaicos que generen energía limpia, por el uso de energías termosolares para calentar el agua caliente sanitaria del edificio. Pero no obstante, todas estas pequeñas inversiones adicionales, si se deciden y proyectan durante la fase preliminar de diseño del edificio, no incrementan sustancialmente el coste de la construcción y, por el contrario, permiten obtener un rendimiento de las instalaciones y un retorno de la inversión en unos plazos razonablemente cortos. Hablamos siempre de 4 o 5 años. Con lo cual, al final, en realidad, más que un sobrecoste, es una inversión adelantada que luego se recupera. Efectivamente. Yo creo que toda inversión en medio ambiente, no solamente por el efecto beneficioso en los usuarios del propio hospital de Fraternidad Muprespa, sino también por ese retorno de la inversión que nos ofrece siempre cualquier inversión en medio ambiente, son obligatorias hoy en día. Pues enhorabuena por el certificado y gracias por haber venido a contárnoslo. Muchísimas gracias. Mangas Verdes. Coopera con la vida. Recta final de nuestro programa. Recordamos alguna noticia verde de interés y alguna de ellas preocupante, porque más de 45 millones de personas, el 97% de la población española, estuvo expuesta en 2018 a niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de las lluvias abundantes del pasado año. O sea que no está lloviendo tanto, pues imaginaos. Lo dice al menos el informe sobre calidad del aire que elabora anualmente Ecologistas en Acción, un estudio que ha sido presentado en la sede de esta organización ecologista y que analiza los datos recogidos en 800 estaciones oficiales de medición desplegadas en toda España, que revelan que algo más de 45 millones de personas respiramos ese aire en malas condiciones. Esto implica infringir los límites de la normativa europea. Eso sí, al menos se recogió una reducción generalizada de los niveles de contaminación atmosférica por partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, lo que indica una recuperación aparente de la tendencia decreciente de estos contaminantes que comenzó en 2008, precisamente con la crisis económica. Hablábamos del calor, el episodio de calor intenso que comienza precisamente hoy va a alcanzar su punto más complicado a partir del viernes, cuando la acumulación de ese calor propiciará que los termómetros se disparen hasta los 42 grados o más, según las previsiones en zonas del Valle del Ebro, Madrid y áreas del Cuenca del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir. Una probabilidad que apunta a que estas zonas se alcance el fin de semana el aviso rojo, riesgo extremo, por altas temperaturas, según la Agencia Estatal de
Meteorología, la EMET. Esta situación, más propia de mediados de julio, está motivada por la llegada de aire africano. Este tipo de masa de aire alcanza la península después de un recorrido extenso por el norte de África. Se califica por ser muy cálida, muy seca, con polvo en suspensión, características a las que hay que sumar la estabilidad de la atmósfera y la fuerte insolación propia de estas fechas. Así que seguimos con los calores. Bueno, en el caso de Madrid en concreto nos contaban que tendremos días especialmente calurosos y de hecho la capital es candidata a ser una de las comunidades autónomas donde se pueden superar o igualar durante el fin de semana los 40 grados de máxima que se registraron en el mes de junio de 2017. Yo por si acaso tengo mi botellita de agua encima de la mesa. Por cierto, hay que saber lo que es exactamente una ola de calor a las puertas de esa primera de este verano. Uno de los principales problemas al hablar de este fenómeno es que no existe una definición única y precisa del término a nivel mundial, salvo que se trate de episodios de temperaturas anormalmente altas que se alargan durante varios días y que afectan a una parte importante de la geografía. En el caso de España, la Agencia Estatal de Meteorología la define como un episodio de al menos 3 días consecutivos en el que, como mínimo, el 10% de las estaciones meteorológicas consideradas registran valores máximos por encima del 95% de las temperaturas más altas diarias entre julio y agosto en la serie desde 1971 hasta 2000. Los valores que determinan una ola de calor son, por tanto, la duración en el tiempo, el número de provincias afectadas, la temperatura máxima registrada y la anomalía de temperatura alcanzada. La anomalía es esa diferencia entre temperaturas en un lugar determinado y el valor medio correspondiente. En principio, esperamos que esa ola de calor se alargue durante 6 días hasta el lunes. Y bueno, como ya os hemos dicho, el fin de semana es cuando estaremos con problemas de mayores termómetros. Las áreas geográficas más afectadas: el Valle del Ebro, la cuenca media y alta del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, como hemos contado, y las menos afectadas pues serán Canarias, Ceuta, Melilla, Galicia, Asturias y Cantabria. Tendrán calorcito, pero no tanto. Eso sí, noches tropicales, mínimas por encima de los 20 grados. Vamos, para salir a correr estos días y hacer ejercicio, como quien dice. Y nos vamos, pero volveremos. Bueno, quiero decir que hasta aquí hemos llegado esta temporada. En los próximos meses de julio y agosto, como de costumbre, tendréis ocasión de rememorar algunos grandes momentos del curso con la repetición de algunos de nuestros programas. Volveremos con nuevos temas, con nuevos personajes y con nuestro mismo y querido planeta que proteger, con la nueva temporada que comenzará en septiembre. Hasta entonces, pues cerramos siempre con nuestro refranero celtibérico. Recordad lo que cuenta, que además hoy viene precisamente como ni pintado después de esto de la ola de calor. En junio, beber y sudar, y el fresco ir a buscar. Esto es lo que dice el refranero celtibérico. A ver si encontramos un fresco por aquí, aunque sea el aire acondicionado que tengamos a mano. A disfrutar de estos días. Mangas verdes en marcha gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad y parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelo en cygnus.es. Hoy hemos contado una realización técnica con David Alonso. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os habló Pedro Pablo May. Feliz y verde verano.